Bueno, entonces, chicos, teniendo en cuenta, y no se preocupen, quizás acá ustedes dicen, no, pero es que este profesor está hablando de función de densidad, función de masa, después habló de función de distribución, que de variables discretas, y ahora me va a hablar de variables continuas. Digo, no, tranquilos, tranquilos, porque muchos de estos conceptos, ¿sí? Muchos de estos conceptos los vamos a recoger en los modelos de probabilidad. Realmente, ¿qué es lo que me interesa acá, muchachos? Y soy de pronto muy sincero con ustedes. Y yo les dije desde la primera clase, a mí no me interesa que ustedes aprendan la fórmula, no me interesa que ustedes se vuelvan, no sé, unas máquinas ahí que se tienen que aprender todo de memoria, porque pues no, es que las cosas no son así, ¿sí? La forma en la que de aprendizaje que hoy por hoy tenemos que tener es que ya no nos miden porque usted se sepa 50.000 fórmulas, ¿no? Pues usted se puede saber las 50.000 fórmulas, pero si tú no sabes dónde aplicarlas, si tú no sabes cómo interpretar esas cifras que te dan, pues estamos lejos, ¿cierto? Estamos lejos de querer hacer lo que realmente en este momento se está pidiendo. Entonces, realmente lo que me interesa que ustedes vean, sí, señor. No, para mí no está mal visto. Pues no está mal visto porque, mire que, hagamos un paréntesis. Eh, la inteligencia artificial no es de ahora. Empecemos por ahí. La inteligencia artificial viene, no sé, 80, 100 años atrás. ¿Qué pasó en su momento hace 80 años? Creo que ocurrió ese suceso. Cuando se empezó a hablar de inteligencia artificial y muchas de estas cosas. Entonces que se generó un pánico en la sociedad, que es el mismo pánico que quizás ahora nos quieren vender, nos dicen, no, es que nos van a reemplazar, que es que, bueno, sí, pues quizás vamos evolucionando en ciertos aspectos, pero yo no creo que la inteligencia artificial realmente llegue al papel humano, o sea, a nosotros, porque pues ahí hay un tema muy fuerte y es ese tema bueno, más de sentimiento como de pensar o de razonar en esos análisis que ellos hacen. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? En ese momento se frenó todo, entonces esa inteligencia artificial quedó por allá como ocultadita, quedó guardada porque los estados, los gobiernos no quisieron apoyar, no habían recursos, listo. Entonces eso quedó frenado. Hace, ¿qué? Unos 6, 8 años atrás, se ha vuelto otra vez a hablar de inteligencia artificial. Y pues ahora todo ha sido más sencillo. ¿Por qué? Pues ha sido más sencillo porque ya tenemos todos los avances tecnológicos para hacerlo, ¿cierto? Entonces, que si nos apoyamos, y pues ahí depende mucho, porque esa pregunta que me haces es muy amplia, ¿no? O sea, usted se apoya en inteligencia artificial, pero entonces la pregunta es, ¿qué, para ti qué es una inteligencia artificial? Porque una inteligencia artificial puede ser apoyarme en un modelo para tomar una decisión, ¿cierto? O puede ser inteligencia artificial generativa, que es apoyarme en algunos boots como Chat GPT, o bueno, el famoso chat, nosotros le decimos, somos tan vanidosos que le decimos Chat GPT, no, es Chat GPT. Es el Chat GPT o Chat GPT o Bing, bueno, cualquiera de esos buscadores que eso es inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Entonces ahí viene, claro, que, bueno, ¿usted se apoya? Sí, claro, pues de hecho en algunas situaciones me he puesto a hacer pruebas para ver si ChatGPT realmente pues empieza a dar respuestas como sensatas, ¿no? O sea, no sé si de pronto la pregunta era por ahí, pero sí he hecho algunas cosas, sí, siento que ChatGPT desde el punto de vista matemático, como algunas demostraciones, algunas cosas, ahí se cae, ahí no funciona, ahí no funciona. Pero temas de código,
usted va y le dice a ChatGPT, pues ven, búscame cómo puedo calcular o cómo puedo hacer una función, una función, perdón, no, cómo puedo hacer una bondad de ajuste en R o en Python, pues él te va a decir, ¿sí? Entonces yo creo que son herramientas que podemos utilizar y saberlas utilizar, saberle preguntar al programa. Sí, no sé si esa era la pregunta que me hacías o no. Ujú, ujú. Ok. No, pues es que mire pues estas tendencias y puede ser muy subjetivo, eso es muy subjetivo, ¿sí? Y es, pero digo, esa pregunta que me haces es una pregunta muy abierta y muy subjetiva. Algunos profesores la pueden ver como que, uy, no, eso es el infierno, eso es el infierno, ¿cómo pueden usar eso? Y yo sí soy como un poquito más abierto y pienso que eso son oportunidades que tenemos pues para estar como en esa tendencia, o sea, o en lo que nos exige el mercado, pues a diferencia de hace 100 años atrás, en las organizaciones o las formas de estudio eran diferentes. Hace 100 años la persona que iba a la universidad y la veían en la biblioteca desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, decían, uy, no, ese man es un monstruo, no, él es el genio, el Einstein, ¿cierto? Claro, porque pues como no teníamos como tan poca opción de jalonar información de manera fácil, sino que pues todo era a través de libros. Entonces, pues, y lo mismo pasa en las organizaciones. Hace 100 años decían, uy, la persona que más se demora, el que está sentado en el puesto todo el día dándole, ese es el que le tiene amor a la empresa, es el que más rinde. Y hoy por hoy nos damos cuenta que no necesariamente es así. Sí, desafortunadamente no necesariamente. La persona que más está sentada y dedicada haciéndole, pues no es la persona que, 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 que tiene más amor a la empresa o el que más rinde. Entonces, mire que estas herramientas, claro, que pues estas herramientas se están conllevando a cosas pues un poco delicadas, ¿no? Como es que hay muchos, pero eso digo, esto es muy subjetivo. ¿Por qué no? Entonces la persona se vuelve más perezosa, entonces ya no quiere leer, entonces ya, ¿sí? Pero yo creo que para temas de optimización de tiempo funciona muy bien, ¿cierto? Y hoy por hoy, ¿qué es lo que necesitan las empresas? Es eso. Las empresas hoy necesitan o los recursos o los servicios que se piden hoy, no, la empresa no va a esperar, el banco no va a esperar 10 o 12 meses que usted le diga, mire, es que ese es el resultado para que usted haga esto, porque pues de aquí a allá ya se le ha caído el banco o se le ha caído la empresa, ¿sí? Entonces y pues, y yo digo que ChatGPT no lo es todo. ¿Y saben por qué ChatGPT no es todo? Porque tú le puedes decir, hágame este gráfico. Ah, ChatGPT se lo hizo. Uy, no, muy chévere, ¿cierto? Pero interprétame el gráfico. Entonces, si usted no tiene esas bases conceptuales para interpretarlo, para saberse mover, como en que, bueno, ¿qué pasa si esta torre de puntico ya no está acá, sino que se me pasa para este lado? Es de usted poder vender esa idea en la consultoría y decirle a la persona, no sé, al que tú le estás vendiendo el resultado, mire, es que lo que pasa es esto, si fuese esto, otro escenario va a ocurrir esto. Yo creo que ahí tiene que haber un intermedio de todo. Porque si nos vamos solo a ChatGPT, yo creo que sí, ahí sí vamos a cometer también muchos errores. O sea, entonces mi posición sería que es como una posición, lo podemos usar, pero siempre y cuando empecemos a tener conceptos y teorías claras, ¿sí? De tal manera que cuando él te dé un resultado, tú sepas qué hacer o sepas qué decir, ¿sí? Estés como en esa capacidad. Entonces esa es como más mi postura, ¿no? Y como lo que veo frente a esos temas. Pero, pero no, yo les dije la clase pasada, nosotros somos la generación somos una generación privilegiada,
porque es la generación donde estalló la inteligencia artificial. En esta generación en la que estamos hoy por hoy es donde estalla la inteligencia artificial, ¿sí? Y entonces, pues, eso nos va a permitir, eh, pues, mejorar muchos procesos. Entonces, desde el punto de vista en el que lo quieras ver, ¿cierto? Si lo quieres ver en punto de vista empresarial o el punto de vista académico. Bueno, entonces ya ahora sí, cerrando un poco ese paréntesis, que hablábamos allí del famoso Open Inteligencia Artificial Abierta, ¿cierto? OpenAI, que se conoce. eh, sigamos por acá porque... Pero sí, no sé, de pronto, pues yo creo que cada uno de nosotros tendrá una forma diferente de verlo, ¿no? Cada uno pensará diferente, ¿no? Por eso digo que es subjetivo, subjetivo. Podríamos tener opiniones muy, muy diferentes. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a profundizar, chicos, en lo que son las variables aleatorias continuas. Así que son interesantes también. Las continuas. Entonces, bueno, ya volvemos aquí al tablerito. Yo les mencionaba al inicio que era muy importante tener en cuenta o distinguir entre una variable discreta y una continua, pues porque la forma en la que calculamos las probabilidades es diferente, ¿cierto? Pues de hecho sí, eso es lo que ocurre acá. Que es que cuando nosotros usamos las variables continuas, nosotros usamos la integral o hacemos uso de este método de integración para calcular la probabilidad. Pues en su lugar, en las variables discretas, como lo vimos hace un momento, pues aquí veíamos lo que eran las sumatorias, ¿cierto? Allí es muy común encontrar lo que son las sumatorias. Entonces, finalmente, pues, ¿qué es una variable aleatoria continua? Pues es una variable que puede tomar valores dentro de un intervalo o es un conjunto infinito no numerable, es decir, que no podemos numerarlo, ¿sí? O sea, es muy complejo numerarlo, ¿bien? De hecho, pues aquí pasa algo muy, pues, muy interesante y es que cuando uno está como en la práctica y de pronto, yo sé que ustedes han visto, por ejemplo, la serie de cómo se comporta el precio bueno, la TRM, ¿cierto? Entonces saben que ella como que empieza a hacer esto, ¿cierto? Como que hay una cosa así, entonces al final del día decimos, ya quedó acá, listo. ¿Sí? Entonces aquí hay unas oscilaciones, esto se conoce como unas variaciones, unas oscilaciones de la TRM con respecto al tiempo, es decir, con respecto a si la veo diaria o intradiaria o mensual o al año, bueno, o trimestral. Sea cual sea el espacio, pues siempre van a tener estos comportamientos. Y entonces, pues acá es donde, para este tipo de fenómenos, decimos, pues yo aquí puedo definir un intervalo, es decir, puedo decir que la TRM se mueve entre los 3.700 y no sé, por acá, y los 4.200, ¿cierto? Puede ser así. Entonces, cuando pues cuando mi variable aleatoria está en la capacidad de moverse en este tipo de espacios, pues ahí es donde las consideramos continuas, ¿cierto? Hay algo muy paradójico y es que siempre, cuando, pues igual, yo sé que ustedes lo van a tratar, siempre que trabajamos con modelos, ¿sí? Desde un punto de vista analítico, siempre, todos los fenómenos tratamos de bajarlo o de hacer una discretización del espacio. ¿Sí? Es decir, que este espacio yo lo discretizo y empiezo a formar como puntos. Entonces, no sé, un X1 por acá, un X2. Entonces, en esa discretización, ¿sí? Que son realizaciones de mi suceso. Entonces, en vez de ver todo el espacio, lo que veo es una sucesión de variables aleatorias, que es como la definición de una serie de tiempo, ¿cierto? Pero realmente ahí hay una discretización, es decir, pasamos de un espacio continuo a un espacio discreto, pero no lo discretizamos así que, no, pues ven, sí, o sea, no es un paso así como ¿qué? ¿Cómo lo podemos decir? Como decía un profesor, decía, como tan macheteado, ¿no? No, esto pues tiene obviamente todo ¿todo un qué? Toda una teoría ahí de fondo, pues que
para poder hacer esa discretización del espacio. Pero en la práctica usualmente lo trabajamos así. Bueno, yo siempre les voy comentando cositas que se ven en la práctica con lo que vamos viendo aquí en el curso, como para que ustedes lo tomen en cuenta. Listo. Entonces, acá, dentro de estas variables aleatorias continuas, ¿cierto? Que ya sabemos que son variables que toman valores no numerables en un intervalo, definimos una función f que va a definir los reales de 0 hasta infinito, y esa función se llama la función de densidad de probabilidad. Uf, mucho cuidado con esta. Entonces aquí vamos a hablar de la función de densidad de probabilidad. Voy a explicar esta función y ahí ya hacemos inmediatamente el break. ¿Listo? Función de densidad de probabilidad que la vamos a anotar f, p, d. Ojo, la función de densidad de probabilidad f de p, que significa eso, es diferente a la función de masa, a la función de masa de probabilidad. Muchas personas tienden a confundir esto y dicen función de densidad o función de masa. No es un o, no es un o, porque no es lo mismo. De hecho, no es lo mismo porque cuando tú defines la función de densidad de probabilidad, tú estás definiendo una función ¿de dónde en dónde? De los reales en el intervalo 0, infinito. Bueno, creo que el 0 lo toma cerrado. A ver. Sí, el 0 lo tomamos cerrado. Así. Eso es una función de densidad de probabilidad. ¿Y la función de masa que decíamos que era? Pues era una función definida de los reales en el intervalo 0, 1. Son muy diferentes. Son dos cosas diferentes. Porque esta que está acá asigna unos pesos o una probabilidad en la ocurrencia. ¿Sí? Mientras que esto que está por acá, que es una función de densidad de probabilidad, ¿sí? Lo que va a suceder es que la función, ¿sí? Tiene un conjunto, este es un conjunto no numerable. Conjunto no numerable, ¿cierto? De valores que puede tomar la variable aleatoria. Es decir que si lo vemos de pronto un poco menos matemático, o sea, sin esta notación tan matemática, esta función f de x, mucho cuidado con lo que les voy a decir, describe probabilísticamente cuáles son los intervalos con mayor, bueno, o cuáles son los intervalos más o menos probables en el recorrido de la variable o en el rango de la variable. ¿Sí? Repito, esta función de densidad de probabilidad, ¿qué es lo que hace? Pues describir, ¿cierto? Bajo una medida de probabilidad o probabilísticamente, cuáles son los intervalos más o menos probables en el recorrido o el rango de la variable aleatoria X. ¿Sí? Entonces aquí... Profe, una pregunta. Sí, señor. Dentro de mi ignorancia, evidentemente grande, pero tratando de ponerlo, no sé si es posible, para mí tiene sentido, pero convertir una variable discreta en una continua, es decir, con el ejemplo del hospital y la capacidad, porque eso puede volverse algo esto no numerable, es decir, pues si aumenta mucho el tamaño y la infraestructura, pues puede llegar a tener una población muy grande. Entonces, digamos que en un contexto podría trabajarse de 0 a 1, donde la capacidad máxima sean 30 personas, pero si hay ejemplos donde una misma variable pueda transitar a volverse continua, es decir, ahorita en el hospital, como aumentaron tanto las sedes y tienen tanto, pues ahorita pueden atender por
por intervalos, ¿no? De 0 a 100, de 200 a 500 pacientes, dependiendo del día. ¿Eso es posible? Pero mira que, sí, bueno, si tú la defines en intervalos, o sea, en intervalos de grupos de personas, sí, en intervalos de grupos de personas, pues realmente tú Sigue sigues, siendo discreta, claro, discreto, porque tú vas a claro, decir, porque la persona no se puede dividir. exactamente, exactamente. Ujú, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero entonces no podrá haber Sí, un fenómeno que sí pueda tener esa condición dependiendo de... sí, la edad, El tiempo, profe, puede ser también el ahí. tiempo, claro. O sea, veámoslo de pronto una variable que tú es discreta o continua, ¿sí? O sea, que pueda estar en ambos escenarios, la edad. Ujú. Si ustedes recuerdan, pues usualmente nosotros siempre decimos, bueno, ¿cuál es su edad? Entonces uno dice, ah, no, yo tengo 23 años, 23 años. Pero entonces listo, eso es lo que usualmente pues siempre, y cuando tú mides esa variable, cuando tú lo mides en una encuesta, pues en una encuesta, tú le preguntas la edad a la persona y la persona se la da discreta, ¿no? 20, 23, 22, 21, 50, bueno, ya. Pero cuando nosotros recurrimos a tomar la edad de fuentes de bases de datos como Ministerio de Salud o de la registraduría, ¿cierto? Que pues ahí en muchas situaciones se suelen cruzar bases de datos con esas bases de información pública. Ya la edad no te va a parecer como que usted tiene 25 años, sino que te va a decir, esta persona tiene 25 años, con 3 meses, con 5 días, con 2 horas, 24 minutos y bueno. Entonces ahí esa variable tú sí la estás trayendo de un espacio discreto a un espacio continuo, ¿cierto? Hay algunas variables que tienen esa capacidad, no todas, ¿sí? No todas. Entonces, si tú estás trabajando en fenómenos donde la variable aleatoria que estás midiendo tiene la capacidad de ser tanto discreta como continua, pues súper bien, porque entonces ahí ya tú puedes elegir cuál de los dos escenarios interpretar, ¿cierto? Entonces ahí por sí, porque es que tú ahí no dices, no, yo tengo 25 años, sino que tú dices 25 con 12 con 3 con, no sé, 4 con 1 con, bueno, y un montón de cosas allá, ¿sí? Eso sí ya sería como un ejemplo así muy claro de, de, de ¿de qué? De hacer ese cambio. Ahora, el tiempo, pues el tiempo, hombre, sería que nosotros fuéramos muy exactos, porque si, por ejemplo, yo le digo, ¿cuál es el tiempo que usted demanda ir de su casa al trabajo? ¿Sí? Pues tendríamos que ser muy exactos y decir, no, es que yo me gasto los 5 minutos o 10 minutos. Si eso pasa, que pues dudo mucho de que pase pues, pero pues viéndolo así como manera de ejemplo, ¿no? Si eso fuese así, entonces tú el tiempo lo podrías discretizar, ¿cierto? Tú lo podrías discretizar porque pues sabemos que el tiempo es continuo, pero tú lo hace una discretización de esa variable. Si tú afirmas de que no, es que yo al trabajo le pregunto a Pepito, Pepito me dice 5, después le pregunto al otro, me dice 10, 15, 20, y de ahí no, pues no, pero es que de ahí no pasa. A los 20 minutos exactos yo sé ni un segundo, ni nada, hay 20. Bueno, pues si la cosa es así, entonces tú puedes hacer discretización. ¿Sí? Pero eh, ya pues en temas de pronto, pues ustedes ya más adelante, en cursos un poquito más de temas de modelos, ya de pronto pues se tendrá la oportunidad o tendremos la oportunidad de ver realmente cómo es que hacemos el tratamiento de esas variables en modelos, ¿cierto? Que eso es como un tema bien especial. ¿Listo? Como, como para tenerlo ahí muy en cuenta. Sí, Listo. profe. Entonces, listo. Les decía que la función de densidad de probabilidad es diferente a la función de masa. Ojo, mucho cuidado. ¿Y saben por qué le digo eso? Porque alguna vez vi es que no me acuerdo el libro, menos mal no me acuerdo para no irla a embarrar acá, que definían función de densidad o masa de probabilidad. O sea, uy, función de densidad o masa.
Eso es algo que está mal, o sea, mal escrito, ¿sí? Pues está mal escrito porque mire que son funciones diferentes, ¿no? Son funciones diferentes. Listo, entonces les voy a poner aquí un ejemplo, ya que hace un momento estábamos hablando, y para cerrar acá, estábamos hablando de los ingresos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una variable continua y la variable continua son ingresos, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía, usualmente siempre que uno trabaja con esta variable de ingresos, esa variable de ingresos tiene un sesgo, ¿sí? Tiene un sesgo positivo, hay un sesgo positivo, porque esa variable, uy, otro colorcito, esa variable pues tiende a tener un comportamiento y es que es algo así. Entonces, algo así. Mire que aquí ahora sí podemos hacer las líneas continuas. En el anterior, en discreta, decíamos era algo así, ¿no? Así, punticos, como tal. Aquí sí ya decimos, es una curva. En la anterior no. Listo. Entonces, acá, en esto de los ingresos, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Pues esta curvita que está acá, esta curvita es una función, ¿cierto? Y esa se llama la función de densidad, ¿cierto? Y esta función de densidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace esa función de densidad? Pues esa función de densidad describe, ¿sí? Probabilísticamente, ¿sí? El comportamiento de X. El comportamiento de la variable aleatoria continua X. En ese caso, pues los ingresos. Entonces, claro, pues ¿cómo así? Sí, pues mire, cuando yo digo que él describe probabilísticamente el comportamiento de la variable aleatoria, es porque esa función está en la capacidad de decir en qué intervalos, por ejemplo, si yo aquí fijo unos intervalos, digo que aquí está el intervalo A y que aquí está el intervalo B, ¿sí? Entonces yo sé que este intervalo es mucho más seguro que tomar un intervalo C a un intervalo D. Es decir, que en la población que yo estoy analizando hay una probabilidad mayor de encontrar personas que se ganan un salario, no sé, entre 1 y 2 que entre 5 y 7. Perdón, que estoy ahí ya con la garganta un poco cansada. ¿Listo? Entre 5 y 7. Claro, ¿por qué? Porque es que mire, la curva, hay un cúmulo de información más fuerte acá que acá. Aquí me está marcando una mayor densidad, una mayor probabilidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace una función de densidad. Indicarme cuáles pueden ser los intervalos más probables y los intervalos menos probables. ¿Sí? Ahora, profesor, ¿y cómo encuentro esa área? ¿Cierto? ¿Cómo encuentro esa área? Pues ahí es donde viene el concepto de la integral. ¿Sí? Porque para encontrar la probabilidad debemos hallar el área bajo la curva de f de x en ese intervalo. Es decir, que si tú quieres encontrar la probabilidad de que x sea mayor o igual a a, pero menor o igual a b, pues esto implica, como esto es un espacio continuo, que esto es la integral definida entre a y b, ¿cierto? De esa función de densidad, ¿sí? De esa función de densidad, ¿sí? Entonces aquí es donde uno dice, yo no quise seguir estudiando física para no ver más integrales y este man viene aquí a meterme integrales, ¿sí? Bueno, pero pues la ventaja es que pues sí vamos a ver algunos ejercicios ahí de integrales como para acordarnos, pero la ventaja es que R ya tiene la forma en que podemos calcular estas integrales sin tener que hacer todos esos procesos, ¿sí? Bueno, listo, entonces yo les dije que a las 12 terminaba y que hacíamos un pequeño break de media hora. Entonces, si les parece, nos vemos sobre las 12:30, chicos. Conectémonos en este mismo link
en este mismo link. Yo sé que la reunión aquí está hasta la... Ah, ya se acabó. Bueno,